Hola amigos, en este video vamos a continuar hablando un poco sobre el asunto de considerar al átomo como un conjunto de partículas interactuantes. En particular, son partículas fermiónicas con spin 1/2. Entonces, esto es otra manera de tratar a ese átomo. Recuerden que pues normalmente se suele decir que el átomo pues son electrones y un núcleo, ¿no? Y pues decimos que en el núcleo hay protones y neutrones. Pero ¿qué tal si pensamos que en realidad pues son tres partículas, electrones, protones y neutrones, donde a los protones y neutrones se les llama de forma colectiva como nucleones, donde interactúan de tal manera que se da el confinamiento entre nucleones por medio de una interacción de energía potencial, es decir, interviene la fuerza fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales, y finalmente, dada este confinamiento entre nucleones, pues se da la interacción a nivel de fuerza eléctrica, a nivel coulombico, entre electrones y protones, ¿ok? Entonces, de esa manera estamos considerando el átomo y con ello pues les había mencionado que la función de onda de Hartree-Fock del sistema, que es una función de onda aproximada del sistema, pues se ve como el producto de las funciones de onda de cada una de las partículas. En particular, yo estoy hablando de especies, donde por especie, por ejemplo, cada partícula tiene dos especies, que resulta de considerar el spin. El electrón con spin arriba es una especie y el electrón con spin abajo, y los electrones con spin abajo son otra especie. Entonces, en total, en el sistema que yo le he llamado sistema fermiónico atómico, que dan origen a lo que es el átomo, pues vamos a tener 6 especies. Entonces, una vez ello, pues la función de onda de cada especie se representa por medio de un determinante de Slater que nos lleva matemáticamente a cumplir el principio de exclusión de Pauli, donde dos partículas con el mismo spin no pueden ubicarse en el mismo orbital. Es decir, tendrían que tener spin distinto, y esto resulta de las propiedades de los determinantes de qué pasa cuando dos renglones son iguales, por ejemplo. Y una vez esta definición de las funciones de onda, pues nos lleva a tener el sistema de ecuaciones tipo Hartree-Fock, que son estas que les muestro aquí, y tenemos entonces el operador de Fock, que tiene un término de energía cinética, un término entre corchetes de energía potencial que tiene que ver con la interacción entre los elementos de la misma especie, y finalmente un término de energía potencial que es la interacción entre elementos de especies distintas. Si ven, aunque son energías potenciales en estos últimos dos términos, pues el segundo tiene un término V superíndice I, donde la I tiene que ver con el intercambio, y resulta pues que el intercambio, la contribución de energía potencial de intercambio, es resultado solamente cuando de que ocurre un intercambio entre elementos del mismo spin, ¿ok? En principio son indistinguibles, entonces solo si tienen el mismo spin existe esa contribución, por lo tanto aparece en este segundo término del operador de Fock, y en el tercero pues como son partículas distintas pues hay diferentes spines, ¿ok? Entonces después de ello pues tenemos la definición de estos operadores, donde en el caso del operador de la energía cinética pues tenemos la masa, que es un factor bien importante en todo operador de energía cinética, donde esta masa, en el caso de la masa del protón y de los neutrones, pues va a estar en términos de la masa del electrón, ¿ok? Y tenemos la definición de los operadores de Hartree, de operadores de energía potencial, donde entran los potenciales de interacción, ¿ok? En principio este potencial pues puede ser coulombico para el caso de los electrones, y asimismo en el caso del operador para energía potencial de intercambio, solamente que ustedes pueden ver, si comparamos este y este, pues son casi iguales, excepto, fíjense, que aquí una vez que actúa esta función de onda espacial,
sobre este operador hay un intercambio, y el intercambio esta psi superíndice S, pues en el de arriba, en el de Hartree, aparece aquí adentro y aquí lo sacamos. Hay un intercambio de coordenadas, ¿ok? Y eso tiene que ver precisamente con el intercambio de las partículas y resultado de que son indistinguibles siempre y cuando tengan el mismo spin. Y posteriormente lo que se sigue a hacer es una expansión de estas funciones de onda en una base de funciones phi, y esto nos lleva a tener un sistema de pasar de un sistema de integral diferencial a un sistema algebraico, ¿ok? Un sistema algebraico de ecuaciones que nos lleve a unas ecuaciones que se puedan representar mediante matrices, mediante vectores, y esto se puede programar, ¿sales? Es la manera como se suele hacer con las teorías. Se utilizan funciones de base con las teorías que se llevan a un nivel de programación, a un nivel que nos facilita pues el trabajar con matrices, trabajar con el álgebra lineal. Haciendo esto pues podemos obtener la energía de cada una de las especies de esta manera, donde estas T mu nu, G mu nu, W mu nu pues ya son matrices. Acá se las voy a definir. La T mu nu tiene esto, aparece el operador nabla. Bueno, también acá aparecía, pero acá ya está en términos de la función de base. Aparecen estas G mu nu, que son estas integrales de energía potencial que me involucran estos operadores de interacción potencial. ¿Ok? Aquí es importante que vean que existe un término, una expresión matemática para la energía cinética de las especies, y otros dos términos de energía potencial que involucran la interacción, el tipo de interacción. Aquí está de forma muy general. Entonces, una vez ello, pues podemos tener una expresión para la energía de todo el sistema AFS, Atomic Fermi System, ¿okay? Donde tenemos que sumar sobre todas las especies la energía cinética, sobre todas las especies la interacción de energía potencial sobre elementos de la misma especie, más la contribución de especies cruzadas. Y dice, si hay solo nucleones, entonces tenemos el sistema fermiónico nuclear a nivel AF o Hartree-Fock, al que le he llamado NFS diagonal HF. Es decir, yo estoy considerando un segundo modelo donde pues nos podemos quedar sin electrones, es decir, podemos estudiar nada más la interacción entre núcleos o los núcleos y sus constituyentes, ¿no? Y considerar, entonces esto nos lleva a la definición de un sistema fermiónico nuclear. Y si mencionamos a los electrones, y una vez que tenemos el sistema NFS y le ponemos los electrones, pues tenemos el sistema AFS, Atomic Fermi System, porque ya define lo que es en su totalidad el átomo, ¿ok? Entonces yo les estaré hablando de energías AFS, que son puramente energías, que son energías que involucran a todas las especies, y de energías NFS, que es a nivel nuclear. Y en base a esto, dado que los núcleos son muy estables, estoy estimando una energía electrónica. Es decir, yo formo mi núcleo y tengo energías NFS. ¿Ok? Tengo energías NFS. Entonces, si yo le pongo los electrones y luego le añado, por ejemplo, un electrón de más, etcétera, etcétera, empiezo a jugar con los electrones, pues voy a tener energías electrónicas que van a ser el resultado de la resta entre las energías de Hartree-Fock AFS menos las energías NFS. Y es que esto es posible porque a nivel nuclear las energías electrónicas afectan casi en nada a lo nuclear. De ello es que
los físicos nucleares, por ejemplo, no les interesa normalmente las perturbaciones que puedan dar los electrones al núcleo, pero en química, pues lo que ocurre al núcleo sí afecta a lo electrónico, y es la primicia de este proyecto, que de alguna manera, si bien no queremos hacer física nuclear, no estamos buscando una nueva interacción nuclear, puesto que hay gente que se dedica muy fuertemente en desarrollar interacciones potencial entre los nucleones, y hay aproximaciones, y es algo que todavía hoy en día está en desarrollo, es decir, la interacción entre dos electrones, y de hecho es lo que sigue en la siguiente diapositiva. La interacción entre dos electrones pues se da de forma culómbica, como 1 entre R, pero la interacción entre nucleones es muy compleja, y es algo en el que hay un montón de aproximaciones y hay un montón de propuestas, y es algo en el que no se puede decir que hoy en día hay un potencial que funcione para todos los sistemas, ¿sí? No lo hay. Hay potenciales, estos potenciales estoy hablando de estos términos en azulito, estos términos que aparecen aquí en estas expresiones para la energía potencial, pues es muy complejo para el asunto nuclear, ¿sales? Recuerden que en mis expresiones estoy metiendo la interacción entre nucleones. Entonces, si bien yo les digo que es una interacción nuclear, pues resulta que las expresiones que hay a ese nivel son muy complejas, y resulta que en sus orígenes, Yukawa Hideki Yukawa fue por allá. Miren, aquí aparece una publicación, dice, sobre las interacciones de las partículas elementales. En 1935, Hideki Yukawa propone un potencial, ¿sabes? En un principio, pues estaban los núcleos, y ya se conocía que cargas del mismo signo se repelen. Pero decían, pues ¿cómo pueden estar los núcleos? ¿Cómo puede haber núcleos definidos? Sí, sabemos que los electrones son atraídos por los núcleos, y si el núcleo se ve como un punto con carga positiva, pues sí, todo jala, todo funciona bien. Pero ¿por qué? Pero si entendemos que el núcleo es un objeto extendido constituido por protones y neutrones, ¿cómo es posible que protones estén pegados si estos tienden a separarse debido a una interacción culómbica, a la fuerza eléctrica? Entonces, eso no se entendía hasta que aparece en escena Hideki Yukawa y dice, a ver, si nos vamos en el contexto de partículas mediadoras, pues resulta que, por ejemplo, los electrones con los protones pues se sienten debido a que ambas partículas o una de ellas emite un campo eléctrico y la otra partícula lo siente. Es decir, podemos decir que hay una partícula mediadora de ese campo que resulta ser el fotón. Por eso en la interacción electromagnética, en la interacción eléctrica, pues ocurre a muy grandes distancias, puesto que dos partículas se pueden sentir muy alejadas de forma muy instantánea, ¿sí? Y claro, hay un tiempo, se dice, uno habla de algo instantáneo, pero no es algo inmediato. Es decir, hay un tiempo en el momento en que el campo eléctrico de esta partícula llega a la otra, pues se sienten las dos partículas y se da esa interacción. Pero en principio ese campo eléctrico pues es luz, es decir, hay una partícula mediadora que es el fotón. Entonces pues la respuesta es muy rápida, ¿ok? Entonces Hideki Yukawa dijo, pues puede ser que, entonces, esto es de forma muy general, ¿sabes? Tendríamos que ver las matemáticas y que a veces es bien importante para entender este tipo de cosas. Pero la propuesta de Yukawa dice, dos cosas que están bien pegaditas del orden de femtómetros, de 1 por 10 a la menos 15 metros, se sienten debido al intercambio,
de partículas masivas. Porque si dos cosas que se sienten muy lejos se da debido al intercambio de fotones cuya masa es cero, pues, nada de masa, entonces si están bien pegadas, pues tiene que darse debido al intercambio de partículas masivas. Y esas partículas masivas resultan ser los mesones, ¿ok? Los mesones aparecen ahí en escena y aparece la definición o la forma matemática del potencial de Yukawa, que es un término de este tipo, una exponencial, ¿sí? E a la menos alfa r, por ejemplo, entre r, ¿ok? Entonces aquí en esta alfa pues aparece, vean que aquí en la definición pues yo tengo, este es el potencial aquí yo estoy utilizando dentro de mi aproximación, y bueno, en esa alfa o esta gamma que aparece aquí, pues aparece como 1 entre RI, donde RI involucra una masa, ¿sí? Es un cociente, es una división entre H barra C entre M veces la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto es es donde aparece la información de la partícula mediadora. En general, el potencial nuclear, la interacción nuclear, pues es de esta forma. Tiene una parte de largo alcance, una de mediano alcance y una de corto alcance. Es decir, alrededor de 0.5, 0.6 femtómetros, los nucleones ya no pueden, es decir, es el tope. No pueden solaparse dos nucleones. Y eso es bien importante. Si no existiese eso, entonces pues se daría el colapso de la materia, ¿no? Podríamos encimar funciones de onda, tendríamos se podría colapsar, ¿no? No habría un núcleo. Se reformularía todo. Pero resulta ser que los nucleones tienen un core interno donde dos nucleones no pueden encimarse, o sea, hay un punto, y entonces se genera esta parte que es altamente repulsiva. Pero también hay un punto en equilibrio donde pueden vivir, donde se minimiza la interacción potencial entre nucleones. Y hay una región de largo alcance, donde si separamos lo suficiente esos dos nucleones, vean que en este eje hablamos del orden de femtómetros. Entonces alrededor de 3 femtómetros la interacción potencial nuclear pierde fuerza. Por ejemplo, si son dos protones, ya no se sienten y entra en escena la repulsión coulombica, la fuerza eléctrica. Entonces, ¿sí? Domina la fuerza eléctrica. Quizás yo estoy aquí asumiendo 2.5, 3 femtómetros, 4, ¿no? Pero en principio la fuerza, la interacción nuclear, la fuerza nuclear se da a muy cortas distancias, ¿sales? Del orden de 1.5, del orden de 1 y cacho femtómetros entre los nucleones. Si separamos los dos protones un poco más de eso, entonces entra en escena la fuerza eléctrica y desaparece. Y de alguna manera, ok, pero entonces, ¿qué evita que los nucleones no se... O sea, si bien pueden estar bien pegaditos, de pronto hay un montón de protones y hay protones más alejados, se va haciendo un bunch, un clúster, y hay protones más alejados. Pues resulta entonces que este puede interaccionar con este porque no están tan unidos. Entonces la fuerza, la interacción nuclear, pues se debilita y se empezaría a tronar ese núcleo, a desintegrar. Pues ahí es donde entra en escena los nucleones. Los nucleones también se atraen. La fuerza nuclear no depende de la carga. Entonces, dos nucleones a muy corta distancia, al igual que los protones, se sienten pegados, están unidos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, los nucleones en un núcleo son como un chicle, son un pegamento nuclear.
ya que los nucleones pueden estar englobando a los protones de tal manera que cuando haya dos protones separados interaccionando con cierta fuerza coulombica de repulsión, pues los nucleones están amortiguando esa interacción, por lo tanto el núcleo no se desintegra, ¿sabes? Esto tiene que ver con la desintegración radiactiva y en principio los núcleos más grandes son más inestables, puede haber un reacomodo de los neutrones que den origen a una desintegración, ¿ok? Pero ese ya es otro asunto. Entonces aquí lo que sigue, bueno, es decirles que en este proyecto pues consideramos un potencial nuclear formado por dos potenciales tipo Yukawa. Un término que es positivo para generar un término que es repulsivo o positivo para generar esta parte, y un término que es atractivo o negativo para generar esta interacción. De tal manera que aquí aparecen algunos factores, aparecen unos parámetros donde involucramos una cierta configuración, donde barrimos sobre una serie de parámetros dependiendo de los sistemas que nosotros consideramos. Y esto también sale un poquito con la idea de esta publicación de Sastry, de Ramchandra Sastry, sobre partículas pues de alguna manera pegadas, dice aquí el artículo, donde se da una propuesta para el caso del deuterón, y dice que el deuterón pues debería en principio tener un término atractivo y un término negativo, repulsivo, donde con una cierta parametrización, considerando por ejemplo en la zona de largo alcance el intercambio de mesones, de los mesones más ligeros. A mayor distancia pues sí se sienten de forma nuclear, pero se da el intercambio de mesones más ligeros. Por ejemplo, los piones, el pi más, pi menos y pi neutro, el pi cero, puede darse un promedio de esa interacción, y a muy corta distancia pues se da el intercambio de mesones un poco más pesados, del tipo sigma, por ejemplo. Son mesones cuya masa va, entonces la idea es que conforme los nucleones van acercándose, es el intercambio de mesones un poquito más masivos. Más adelante les mencionaré que esto es una mera aproximación. Realmente hoy en día los potenciales más sofisticados pues tienen un poco esta información tipo potencial de Yukawa, pero lo utilizan para la parte residual de la interacción nuclear. Se dice pues que entonces hablamos de una especie de teoría efectiva donde ocurre algo más, ¿okay? Hay modelos un poco más complejos a nivel de términos de interacción, ya a nivel de quarks, donde esta opción de Yukawa pues resulta ser una aproximación, pero es una aproximación que en principio a nosotros nos permitió generar una interacción nuclear entre los protones y neutrones, definir un núcleo y por lo tanto en nuestros cálculos de estructura electrónica pues tener un núcleo extendido, y pasar del caso puntual a un objeto extendido. Y ya verán más adelante que nuestros resultados a nivel nuclear no fueron tan malos. Por lo tanto, creemos que estamos estimando un núcleo apropiado para nuestros sistemas, y en base a ello pues hubo una respuesta de los electrones que le metimos a nuestro sistema, donde esta parte electrónica pues fue muy buena. Es decir, lo electrónico no le importó tanto si las interacciones a nivel nuclear eran muy eficientes. Simplemente lo que importó es que se diera una extensión nuclear apropiada. Por supuesto, hay que seguir mejorando esta interacción nuclear. Es algo en lo que se está trabajando. Es algo en lo que estoy trabajando en ello. Y bueno, ya más adelante les hablaré en un siguiente video. Por aquí pues simplemente les muestro
un poco más de cálculos. Por ejemplo, la masa de los piones es de 138 megaelectronvoltios entre la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando hacemos esto, por ejemplo, tenemos la masa de los piones, de los mesones tipo sigma y tipo omega. Como ven, son más masivos cada vez. Esta información lo metemos y obtenemos ese radio, ese R que les mencionaba en esta parte, en esta gama, es este R, y esta información entra en los potenciales. Entonces nosotros pues consideramos una parametración, una cierta parametrización para nuestros sistemas. Y bueno, ya más adelante resulta que también tenemos que preocuparnos por la interacción entre los electrones con el núcleo, en particular con los protones, pero que de alguna manera la distribución de protones queda correlacionada con la distribución de los neutrones, ¿sales? Este es un proyecto bastante interesante que a nivel de ciencia básica pues tiene un montón de aristas, de cosas que tener en cuenta, y sobre todo es algo en lo que uno puede divertirse un poco más. Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.